antes que nada para Lía y para Estefania que nos conozcan un poco quiénes somos, quisiera presentarnos. Mucho gusto, ¿no? Nosotros estamos en este espacio que se llama Unidos en los Cinco y que desde el inicio de la pandemia, el año pasado, con el deseo de acompañarnos, de acrecentar la unidad entre nosotros, varios voluntarios comenzamos a reunirnos todos los días en la época de la pandemia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Por eso llamamos a este espacio Unidos a las 5 originalmente. Y a este espacio se fueron incorporando varias personas, amigas de la obra, de la zona, en esta parte del continente, y de muchos países de Latinoamérica. Creo que este espacio nos ha permitido tener una relación más cercana primero entre nosotros, conocernos más, conocer nuestras necesidades personales, las necesidades de nuestras familias, de nuestras comunidades en los distintos países. Actualmente nos reunimos 2 veces al mes, el segundo y el cuarto martes de cada mes. Y ahora nuestro espacio se llama Unidos en los 5 continentes, Unidos en los 5. Y nos reunimos a las 8 de la noche, hora de Colombia. La alegría de encontrarnos nos ha acompañado, ¿no? Siempre. Y nos ha potenciado también para asumir nuevos compromisos durante todo este año que venimos reuniéndonos. Por ejemplo, con la presencia de varios invitados, ha sido muy enriquecedor conocer varias experiencias en distintos ámbitos: agroecología, huertas comunitarias, cooperativismo, empresarismo, economía de comunión, interculturalidad, ecumenismo. Y hemos tenido la posibilidad, con la presencia de Lourdes Hércules, de conocer el proyecto Mundo Unido, al que hemos adherido y con el cual estamos caminando también. Conocimos también la experiencia de la Oficina Técnica de Suma Fraternidad que está en Argentina. Y por supuesto, hemos conocido muchísimos proyectos que muchos de los que estamos aquí presentes llevamos adelante en todo el continente. Y también hemos podido participar activamente de un proyecto naciente de Humanidad Nueva en Costa Rica, con la Asociación Tierra Providencia. Y varios proyectos que se están formulando, tanto en Ecuador como en otros países. Perdón. Sentimos que tenemos que seguir renovando y fortaleciendo nuestra unidad. Queremos seguir construyendo sinergias con todas las personas, con todas las instituciones que hemos venido conociendo, esforzándonos por buscar también herramientas para potenciar nuestro compromiso social desde América Latina y el Caribe. También frente a los grandes retos que ha evidenciado la actual pandemia. Con este propósito y en este camino, hoy tenemos la alegría de poder contar con su presencia. Muchas gracias, Lía, Estefanía, por estar aquí. Ustedes forman parte de AMU, que es la Acción por un Mundo Unido, y queremos tener este diálogo para conocer sus proyectos, tanto alrededor del mundo como en América Latina, y poder también presentar nuestras inquietudes para saber cómo recibir apoyo de la AMU. Al final de su presentación tendremos
un espacio para dialogar, para hacer nuestras preguntas y para poder compartir. Así que les damos la bienvenida, Estefania, a Lía, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y les cedemos el micrófono. Buenas tardes a ustedes, buenos días acá todavía en este lado del continente. Adelante. Grazie. Allora, mi presento, sono Stefania. Entonces me presento, soy Estefania. Okay. Lavoro all'AMU dal 2016. Desde el 2016 trabajo en AMU. Da 2 anni mi occupo del settore dei donatori e dei sostenitori dell'AMU. Hace 2 años me ocupo del sector de los que sostienen el AMU, de los donantes. Ok. Non so se tutti conoscete l'AMU o se avete avuto modo di conoscere i progetti. No sé si todos conocen AMU o si han tenido la posibilidad de conocer algunos proyectos. È un'organizzazione non governativa. Es una ONG, una organización no gubernamental. Di sviluppo. De desarrollo. Diciamo, si occupa di accompagnare le comunità. Acompaña a las comunidades en dificultades. A conoscere il proprio potenziale di sviluppo. Para conocer su propio potencial de desarrollo. Ecco, dico solo queste parole perché poi facciamo vedere un video che spiega bene, giusto Wilton? Le digo solo estas pocas palabras porque después veremos un video que explica bien mejor todo. Intanto con me c'è Lía. Conmigo está Lía. Lía, se vuoi... Sí. Bueno, me llamo Lía, yo soy originaria de Paraguay, nací, crecí y me malcrié en este país hermoso, en nuestra querida Latinoamérica, y bueno, desde el 2016 estoy también trabajando con AMU, y hace prácticamente 2 años ya ahora en la sede en Grottaferrata, y haciendo, sí, este trabajo, esta vez a distancia, ¿no? Pero siempre acompañando todos los proyectos en Latinoamérica en particular. Eso, las primeras palabras. Yo estuve unos años también en España estudiando cooperación, justamente este ámbito en particular. Estuve también en el Instituto Universitario, Sofía, aquí en Lopiano, donde ahora también me estoy encontrando por este periodo. Y bueno, esas son un poco son las bases que después me llevaron también a este trabajo que ahora estoy haciendo en AMU. Entonces vemos ahora mismo un video de presentación del AMU en español. Es difícil explicar un sueño. Nosotros lo tenemos escrito en el nombre. AMU, Acción por un Mundo Unido. Con el compromiso de realizar este sueño en realidad, llevamos a cabo con las comunidades más vulnerables proyectos de cooperación internacional y actividades de educación para la ciudadanía global, respetando las diversas realidades locales, socioculturales, económicas y ambientales. Cada intervención se enfoca en la persona, que lleva en sí dones y talentos, pero también necesidades y proyectos que deben ser atendidos para una realización completa e integral. En los países con mayores dificultades económicas nos centramos en el trabajo digno, seguro y que reconozca ingresos adecuados. Promovemos la formación integral, el microcrédito y actividades de producción inspiradas en una economía de comunión. En colaboración con instituciones y asociaciones locales, apoyamos programas de salud, garantizando el acceso al agua potable, la nutrición adecuada y la atención médica. Intervenimos en áreas afectadas por emergencias humanitarias con primeros auxilios y con programas para la reconstrucción del tejido económico y comunitario.
Trabajamos con familias, empresas y organizaciones para la inclusión social y laboral de personas en dificultades, en particular migrantes y refugiados. Apoyamos el acceso a la educación básica, universitaria y promovemos los derechos humanos y la paz a través de la educación para la ciudadanía global. Nuestra forma de actuar se inspira en la experiencia del movimiento de los focolares, con el que cooperamos para difundir una cultura del diálogo y la unidad, para fomentar un desarrollo humano de comunión. Todos, simpatizantes, operadores, beneficiarios y voluntarios, somos protagonistas. Podemos recibir lo que necesitamos y al mismo tiempo dar lo que tenemos, porque somos todos hermanos, miembros de una sola familia humana. El mundo unido. Este es nuestro sueño. Gracias. Bueno, como ustedes han visto, creo que tenemos los mismos objetivos. Ya Wilson, al dar sus palabras, al darse las palabras iniciales, explicó bien que el objetivo de ustedes también es justamente accionar en esta línea. Y bueno, es una gran alegría también que estamos alineados. Algo que queríamos compartir también con Estefania era un poco nuestra forma de trabajar, es decir, el método que queremos, que aplicamos, ¿no? en el trabajo. El método es, creo que también el mismo que muchos de ustedes van implementando en los proyectos y en las acciones sociales que tienen, que es el de la comunión, inspirados también por el mensaje dado por Chiara Lubich y también el Evangelio, es decir, lograr esta comunión y la fraternidad universal. Esto, ¿cómo se traduce también digamos, en nuestra acción social? En un modo particular que es la lucha contra las injusticias y el de hacer que cada uno y que sobre todo todos estemos, ¿no? que logremos este bienestar que tanto anhelamos y que vemos que todavía no existe, es decir, cada día chocamos con la realidad de las grandes desigualdades, de la pobreza, del dolor, de la guerra. Entonces, bueno, ahí va nuestra acción. Obviamente que si es que nuestro método es la comunión, esto nos lleva a entender que, digamos, estamos conectados con los otros en modo tal que podemos decir que el otro soy yo. Y siendo así, la posición que yo tengo frente al otro es ya no más jerárquica, sino de tipo horizontal. Entonces también este es un modo que muchas veces, aunque no parezca cierto, ¿no? Lo vemos mucho en el proyecto. En los proyectos que se realizan todavía sigue como uso muy difundido la jerarquía, ¿no? Esta jerarquía que nosotros queremos dejar de lado y sentirnos y posicionarnos en nuestro lugar, que es justamente el de hermanos, por lo cual también cuando trabajamos en los proyectos nos ponemos nos ubicamos desde esa perspectiva. Esto implica cooperación, implica colaboración, implica coparticipación. Implica también para quien se acerca a personas en situación de vulnerabilidad a tener una actitud, y queremos sobre todo eso también, que sea siempre más una práctica nuestra, una realidad, el de observar, antes que nada, con mucho respeto, escuchar, entrar en diálogo y también ponernos en esa disposición de aprender, porque muchas veces pensamos que porque tenemos una posición distinta o a lo mejor privilegiada o mejor, podemos ir imponer o sin entrar con el respeto que se debe en las distintas realidades. Entonces, eso es un poco también
son elementos que tratamos de poner y de implementar en estos proyectos. Y sobre todo en el trabajo con las contrapartes, con los socios con los que nos encontramos, sea en las distintas ciudades, en los distintos países, como también quienes vienen a sostener y quieren sostener estos proyectos. Eso un poco podría decir del método, ¿no? Cómo se traduce este método de trabajo en particular. Ustedes vieron en la presentación, creo que decía un poco, ya explicaba un poco también eso, el respeto de la cultura, o sea, tener siempre en cuenta el contexto donde vamos a entrar y buscando sobre todo este desarrollo humano integral que no es simplemente una satisfacción de necesidades materiales. El hombre tiene distintas dimensiones y también puntamos a que en las acciones que vamos co-creando con los distintos actores se tenga en cuenta esta visión, ¿no?, del ser humano en sus aspectos físicos, material, psicológico, espiritual, social. Y una cosa que hemos visto también es cuánto este método de la comunión, de la búsqueda de la fraternidad universal, nos lleva espontáneamente también a este modo de relacionarnos en recíproco. Y esta reciprocidad, este tipo de relación es también en sí mismo un bienestar, es un factor de desarrollo y de bienestar para las personas, para nosotros y también para quienes están en una situación de vulnerabilidad. Entonces es método y fin también de nuestras acciones el crear relaciones nutritivas, sí, simplemente eso. Vemos también como gran valor ese aspecto. Bueno, ese sería un poco el método. Ahora, si queremos hablar de nuestros proyectos, yo le pediría a Estefania si puede también presentar alguno de los proyectos que tenemos en el mundo. Ok. Allora, al momento l'AMO è impegnata En este alcuni momento, paesi. En este momento el AMO está comprometida en algunas naciones. Come in Siria, Siria, con il progetto Semi di Speranza. con el proyecto Semilla de Esperanza, Che è un progetto che nasce per la gestione dell'emergenza dopo la guerra. es un proyecto que nace para la gestión de la emergencia después de la guerra E interviene con assistenza socio-economica alle famiglie per e i beni di prima interviene necessità. con asistencia socioeconómica para las familias, sobre todo con los bienes de primera necesidad, Con i supporti di centri educativi come dopo scuola. se sostienen centros educacionales como los que se hacen después de una escuela normal, o sea, después de horario normal. Assistenza sanitaria per i malati cronici. Para los enfermos crónicos, asistencia en la salud sanitaria. E servizi di fisioterapia per chi ha subito amputazioni. Servicios de fisioterapeutas para quien ha tenido amputaciones, por ejemplo. In Africa invece siamo in Burundi come principale progetto più grande. En África el principal proyecto, el más grande, lo tenemos en Burundi. Ok, ci sono due progetti. Un progetto di lavoro e sviluppo di microcredito e microfinanza. Hay dos proyectos, uno de trabajo y desarrollo de microcréditos y microfinanza. Per aiutare le popolazioni nelle attività che generano reddito. Para ayudar a las poblaciones en las actividades que rinden, digamos. E poi un progetto che si chiama Acqua, Fonte di Vita e Sviluppo. Y después un proyecto que se llama Fuente de Vida y Desarrollo. È un progetto di salute e alimentazione. Proyecto de salud y alimentos. Che interviene per creare un acquedotto che fornisce acqua potabile. Que está interviniendo para crear un acueducto que lleve agua potable. Ma anche si occupa degli aspetti sanitari con le latrine ecosostenibili.
pero también se ocupa de proyectos sanitarios, decías, socios, ¿cómo es, decía? Anche quindi, la formazione con gruppi anche di microcredito. Y la formación con grupos de microcréditos. Tra i progetti c'è anche un progetto in Italia. Hay un proyecto también en Italia che si chiama Fare sistema oltre l'accoglienza. Que se llama Hacer sistema más allá de la acogida. Per l'inclusione sociale e lavorativa. Para la inclusión social y de trabajo. Di italiani e stranieri in condizioni di vulnerabilità. De italianos y extranjeros en condiciones de vulnerabilidad. E a questo progetto partecipa una rete di aziende e una rete di famiglie. En este proyecto participa una red de empresas y una red de familias. E poi ci sono tutti i progetti dell'America Latina di cui Lia ci può raccontare. Después están todos los proyectos de América Latina de los cuales después Lia le va a hablar. Entonces, nosotros en Latinoamérica tenemos algunos proyectos, en particular en Argentina, Brasil, Cuba, Ecuador y México. Algunos de ustedes tal vez conozcan en particular modo el proyecto de Ecuador. Y luego también hemos estado, digamos, apoyando algunos proyectos de emergencia durante la pandemia, incluso en Bolivia. Lia, perdón, te comento que está en la sala Cirangelo también acompañándonos, que está con el proyecto de Ecuador. Perfecto. Después podemos hacer algunas preguntas. Bueno, entonces aquí el programa está en italiano, es el informe anual que hemos hecho de proyectos en colaboración con Economía de Comunión, un resumen que se hizo durante el 2020, que está disponible también en nuestra página y en la página de Economía de Comunión. Voy a hacerle una pregunta a Stefania. Stefania, noi abbiamo questo documento in spagnolo? Sì, adesso metto il link sotto così. Ahí Stefania nos va a compartir el link en español de este informe, pero solamente para pasar brevemente por los proyectos que tenemos ahora en Latinoamérica, que es el programa de turismo sostenible y solidario o comunitario, rural comunitario, que en realidad este año llegó a su conclusión después de 4 años prácticamente. Hemos realizado la evaluación total del programa y era la implementación del turismo rural comunitario como método para el desarrollo local. En esta forma, las comunidades tuvieron servicios de formación sobre el turismo para poder ofrecer estos servicios, porque eran comunidades rurales en particular que no accedían a los beneficios de ofrecer los servicios turísticos, porque el noroeste argentino es una zona muy atractiva para este campo, para esta área, pero las personas locales no podían o no sabían cómo ofrecer estos servicios, y empresas de afuera de estas comunidades eran las que se beneficiaban mayormente de la posibilidad de ofrecer alojamiento, servicios de restauración, guía turística, etc. Entonces, el proyecto buscó formarle a estas personas, a grupos de personas interesadas al turismo, para poder ofrecer estos servicios. Y interesante, después de 4 años de trabajar juntos y de dar un enfoque también más integral a estos proyectos, el impacto que tuvo en este programa en particular ha sido de desarrollar también el aspecto cívico, político de las comunidades y empoderarlos. Fue muy llamativo este impacto que se fue dando posteriormente a los objetivos iniciales. Luego tenemos el programa en Brasil. Es un programa de incubación de empresas inclusivas y de comunión, promovida por la Asociación de Economía de Comunión del Brasil, AMPECOM. Este proyecto busca incubar proyectos de personas en situaciones de vulnerabilidad social que muchas veces no tienen las oportunidades de acceder a formación, financiamiento, acompañamiento técnico para implementar sus ideas de negocios. Así que este proyecto desde el 2015 también ha tenido varias versiones, y estamos actualmente trabajando en Salvador de Bahía para una nueva versión del PROFOR, Programa de Fortalecimiento de Empresas Inclusivas de Comunión,
en particular para jóvenes afrodescendientes de un barrio vulnerable de Salvador de Bahía, en Brasil. Uno de los participantes anteriores. Eu Empreendedor de Mí fue un proyecto de emergencia desarrollado durante la pandemia, un microproyecto, para poder sostener justamente a estos mismos jóvenes que estaban realmente en una situación muy crítica durante la pandemia, en particular con formación y elaboración de proyectos de vida. Ahora vamos a continuar con ellos también con la incubación en la nueva versión que se está preparando, se está elaborando. Luego, en Ecuador, luego el terremoto del 2016, estos son algunos de los participantes de las comunidades de la provincia de Esmeraldas, se ha trabajado en un proyecto de emergencia el año pasado con las comunidades con las que trabajamos después del terremoto, y también, acá está solamente la foto del proyecto de emergencia del año pasado, que se llama Esperanza y que va a continuar este año. Pero este proyecto, que fue un proyecto de emergencia que inició el año pasado, venía en realidad a fortalecer las actividades del proyecto original que se llama Sunrise, o sería Amanecer, ¿no? Nuevo Amanecer. Este proyecto que apunto se creó después del terremoto que afectó a esta zona costera de Ecuador, buscaba sobre todo ayudar a la recuperación de 3 comunidades, entre las más, digamos, más pequeñas y en alguna forma donde no llegaron muchas ayudas después de la emergencia, para que puedan recuperarse, y se trabajó con ellos para entender en qué ámbito se tenía que trabajar. Apunto, seguramente algunos ya habrán sabido más de este proyecto con Sirangelo. El proyecto tocó las áreas económicas, es decir, una recuperación económica a través de formación, ayuda a la creación de emprendimientos comunitarios, la formación para niños y jóvenes, sobre todo para poder neutralizar de alguna forma el peligro de las drogas. Y luego, otro sector fue la construcción de espacios comunitarios, porque también el tejido social era importante que se recupere a través de espacios comunes. Así que se construyeron 2 centros comunitarios, una placita para niños con parques, se instaló también en una de las comunidades una infraestructura para la provisión de agua para toda la comunidad. Son espacios importantes donde ahora mismo también se están desarrollando algunas actividades para jóvenes. Y también se están desarrollando actividades productivas como una panadería y 2 actividades de cría de pollos. En México está el proyecto Liberarse, Refugio de la Esperanza, que es un proyecto de acondicionamiento de una casa para la acogida de jóvenes y adultos toxicodependientes. Esta casa digamos, en esta casa se ofrecen los servicios para estos jóvenes basados sobre la metodología de las Facendas de la Esperanza, y hace 2 años que el proyecto inició, y ahora mismo en agosto estaría concluyendo, pero ya ha podido acoger a sus primeros huéspedes y están activos 2 actividades productivas: la cría de conejos para la venta de carne de conejo y un laboratorio de carpintería. Aquí está el laboratorio de carpintería. Esta es una foto acá atrás de un proyecto de emergencia, porque hay 3 casas de acogida fuera del Refugio de la Esperanza. Hay 3 cajas de acogida para jóvenes que están realizando el proceso de desintoxicación, y el proyecto de emergencia consistió en ayudarlos en la provisión de alimentos y bienes de limpieza durante la pandemia. Estos jóvenes acá están leyendo unas cartas que les llegaron de los niños y jóvenes que participan al proyecto Living Peace, que escriben cartas para dar ánimo. Entonces fue muy lindo, también emotivo este momento de encuentro a distancia. Luego tenemos el proyecto en Cuba, que es un proyecto también de incubación de actividades productivas, donde están más o menos
22 emprendedores en la red, hacen parte de la red de economía de comunión y son asistidos por el equipo local para la elaboración de sus proyectos de empresa, para la búsqueda de financiamiento de sus empresas también, y formación en economía de comunión y gestión de empresas en general. También por los constantes cambios legales, o sea, todo el cambio de leyes constantes que hay en Cuba en el sector de las empresas, de los emprendimientos productivos. El equipo local también se encarga mucho de asistir y de actualizar constantemente información sobre este aspecto para los participantes de esta red. Estas son algunas fotos de Siria, proyecto de Siria. Pero bueno, estos serían los proyectos activos ahora mismo en Latinoamérica. Bueno, esa sería un poco nuestra presentación con Estefania. Como han escuchado, Estefania en su presentación comentó que ella trabaja todo lo que es relación con los donadores, con todas las personas de buena voluntad que sostienen los proyectos. Porque como sabrán, AMU en realidad no se considera un financiador. Es cierto que esto puede parecer casi contradictorio, pero en realidad AMU no posee, digamos, fondos propios, sino que recibimos fondos de donadores de todas partes del mundo y en particular también de Europa, muchos de la red del movimiento de los focolares, y también nosotros presentamos los proyectos que elaboramos con las contrapartes, con los socios locales, a otras instituciones que sí están más enfocadas en financiamientos. Entonces nosotros ayudamos en la parte técnica de elaboración de los proyectos y en la búsqueda de fondos. También otra institución importante que sostiene los proyectos del AMU es la economía de comunión, que como saben dedica una parte de sus útiles, la mayoría de los emprendedores y empresarios de la red de economía de comunión, dedica parte de sus entradas a sostener proyectos de desarrollo para la lucha contra la pobreza. Entonces, estas son un poco las instituciones con las cuales nosotros nos relacionamos para poder ayudar en el financiamiento de los proyectos. Pero, como saben, nuestro rol principal a punto es este apoyo técnico necesario para el diseño, implementación, evaluación de los proyectos, apoyar también en la búsqueda de los fondos a las asociaciones y también ayudar a reforzar el aspecto institucional de las asociaciones. Obviamente que también tener siempre este rico intercambio de experiencias y también lo que podamos aprender siempre de las contrapartes y nosotros también poder dar lo que conocemos. Eso sería un poco también nuestra actividad. Muchas gracias, Estefania, Lía, por este recorrido de este maravilloso trabajo que realiza la AMU. En el chat algunos de los participantes escriben que agradecen este espléndido trabajo. Damos inicio a un espacio de preguntas, de diálogos. Como les decíamos, aquí en este espacio no solo están voluntarios, voluntarias del movimiento, sino personas amigas del movimiento que a lo mejor hasta conocen poco del movimiento, pero que nos une este deseo de impulsar acciones de fraternidad en el mundo. Tenemos aquí, por ejemplo, nuestro amigo Manuel, que se presentó al inicio, que junto a algunos de nosotros formamos parte de un proyecto de interculturalidad en Ecuador. Está nuestro amigo José, María Lourdes de Arequipa, que tienen un proyecto maravilloso con espirulina en Costa Rica, ¿no es cierto?, que estamos hablando de la Asociación Tierra Providencia con un proyecto naciente, etcétera. Entonces, yo quisiera más bien dar paso a los participantes para poder que puedan exponer sus preguntas y poder conocer un poquito más de la AMU y también cómo poder tener este apoyo en este deseo de llevar adelante tantas iniciativas, tantos proyectos que queremos realizar. Así que abrimos el diálogo, el micrófono está abierto para todos. Quien desee participar, pues estamos aquí. Gracias.
Buenas tardes. Yo soy Nancy de Bolivia y pues las felicito a Estefania y a Lía, ¿no? Un trabajo maravilloso, ¿no? Y yo quiero preguntar lo siguiente. ¿Qué requisitos se necesitan para pertenecer a la AMU o cómo debemos ser parte, digamos, de AMU, ¿no? Sobre ser socio de AMU, se puede siempre, Ania, si es que se no me sbaglio, solicitar simplemente con un mail la asociación a AMU y desde de nuestro equipo seguramente que van a llegar todos los requisitos para la asociación sin problemas. Luego, para presentar un proyecto, nosotros tenemos un documento que se llama Directrices para la presentación de propuestas de proyectos de cooperación. Así que ese documento puedo compartirlo también por mail, si quieren, para que lo puedan leer detenidamente y poder estudiarlo en todos sus detalles. Pero brevemente, si quieres, puedo hacer un excursus veloz sobre los requisitos, ¿no? Algunos criterios de admisibilidad, factibilidad y también de aprobación. Pero en principio, digamos, nosotros no tenemos un área sobre la cual trabajamos en modo exclusivo. Los proyectos que las contrapartes y que los socios y que las asociaciones presentan vienen estudiados, ¿no? En un primer momento, y luego se hace un trabajo de elaboración conjunta de una primera propuesta. Es decir, a nosotros nos llega un proyecto, un borrador de proyecto, se estudia y posteriormente cuando el Consejo de Administración considera que es factible la colaboración, se procede posteriormente a la elaboración conjunta en un modo más profundo del proyecto. Ahí nosotros enviamos nuestros formularios y trabajamos juntos en la elaboración de proyectos, sobre todo tratando de asegurar que todo ese proceso se realice con la mayor cantidad de actores posibles, es decir, los beneficiarios, las instituciones que tal vez van a estar colaborando van a ser socias, otras instituciones que también estén interesadas en trabajar, en colaborar, sea en modo técnico o financiero. Entonces, el primer paso sería presentar simplemente la propuesta. Y en este documento, que tiene todos los criterios para la presentación de los proyectos, se explican los distintos puntos. El primero de los cuales es que nosotros trabajamos con asociaciones sin fines de lucro, ¿no? Es importante que en la presentación del proyecto se realice desde una asociación que ya tenga una personería jurídica. Este sería uno de los primeros puntos. La contraparte local, es decir, el grupo o la asociación que presenta un proyecto, debe presentar de manera clara también todos los elementos que garantizan la transparencia y la participación de todas las partes interesadas en el proceso de toma de decisión y gestión del proyecto. También buscamos que la mayoría de estos proyectos sean coherentes también con nuestra visión y misión y valores. Estoy mirando aquí mis puntos. Y también en general no se financian o no se apoyan o no se trabajan con proyectos en beneficio de un individuo o un grupo familiar. A veces también se piensa en microproyectos para un grupo familiar entonces estos proyectos generalmente no vienen admitidos, sino más bien comunidades, trabajo con comunidades. Si quieren puedo ir pasando estos puntos velozmente, los criterios de factibilidad también. Deben ser pertinentes a partir de la participación de los sectores excluidos y vulnerables, la presentación de este proyecto. Otro punto es que las asociaciones que lo presentan nos puedan también ofrecer, digamos, un equipo local que tenga las capacidades para gestionar este proyecto, competencia y experiencia en el campo de acción.
Generalmente no se trabajan con proyectos ya realizados porque a veces sucede que algunas instituciones financian proyectos o partes de proyectos ya realizados, ¿no? Entonces, en nuestro caso no es así tampoco. Debe existir también una proximidad con las comunidades involucradas. Se debe garantizar la sostenibilidad técnica, administrativa, financiera, ambiental y sociocultural de la propuesta. Los beneficiarios deben participar activamente en todas las fases del proyecto, desde la elaboración hasta la evaluación. Prevemos también que en estos proyectos se puedan incluir el aspecto de la reciprocidad de los beneficiarios, es decir, que también ellos se sientan, incluir acciones que permitan a ellos o que les den la oportunidad de dar también algo a su comunidad en forma de acciones o incluso materiales si es posible. Esos serían algunos de los otros puntos de la factibilidad del proyecto. Gracias, Lía. Estos puntos que te nombré, Nancy, son todos puntos que están en este documento, que lo puedo enviar, así se puede observar. Pero en principio los proyectos, las ideas de proyecto vienen directamente por mail y no es una propuesta final, es decir, es una primera idea de proyecto que una vez que viene estudiado aquí, luego se responde y se ofrece un trabajo en conjunto para la elaboración completa del proyecto, en todas sus partes. Ese sería un poco Y algunos criterios también que se consideran es que coincida a punto con los objetivos del AMU, que son los mismos que ustedes han nombrado, el Mundo Unido. Implementen explícitamente los valores de la economía de comunión y o el enfoque de desarrollo de comunión. Estos son proyectos que tienen prioridad, no es que son exclusivos, pero que tienen prioridad. Que den continuidad a acciones y proyectos previamente realizados también in situ, que contribuyan al fortalecimiento de las contrapartes locales y la integración entre ellas en el mismo territorio de referencia, y que involucren redes de organizaciones de las cuales AMU hace parte o con las cuales AMU coopera. Estos son algunos de los puntos, algunos de los proyectos, o sea, características de proyectos que tienen prioridad también en el estudio. Creo que está pidiendo la palabra Marcos de Costa Rica. Sí, buenos días. Muchas gracias, Lía. Es que la pregunta que tenía ya la respondió, por eso bajé la mano. Era qué criterios utilizaban para llevar a cabo las contribuciones o en qué porcentaje le daban a cierta asociación u a otra. Pero ya con el documento que usted nos envía, Lía, vamos a revisarlo. Perfecto. Para poder saber qué tenemos que presentarle como anteproyecto. Ya después ustedes nos ayudan y elaboramos el proyecto completo, digamos. Sí, muchas gracias. Es la forma en que trabajamos, exacto. Sí, una pregunta sobre la misma presentación. En primera instancia, felicitaciones. Es extraordinario el trabajo que vienen haciendo a nivel mundial y en realidad es un orgullo lo que viene haciendo ustedes a través de la obra de María. Y la pregunta mía es la siguiente: aproximadamente ¿cuánto es el tiempo que puede durar entre la presentación del perfil de proyecto a la elaboración final y su evaluación? Dice del anteproyecto. Sí, del anteproyecto, sí. Porque usted dijo que se presentaba primero la idea, o sea, que yo le llamo perfil, donde se enmarca, qué sé yo, unos antecedentes, unos objetivo general, objetivo específico, más o menos que se pretende abarcar, metas, un presupuesto, etcétera, y después ustedes lo revisan, lo envían, y de ahí más o menos cuánto puede durar la elaboración en conjunto, por supuesto, del proyecto. Bueno, desde el momento en que se presenta el proyecto, a veces puede llegar hasta 3 meses para la respuesta de una confirmación o no de una posible colaboración.
¿sí? Porque entre que llega el mail, el encargado de recibir esto, que es el responsable del sector proyectos, llega a leer el mail, llega a estudiar el documento, luego se estudia en el en la comisión de proyectos, y ahí se realiza o sea, se aprueba o no una posible colaboración. Puede llegar hasta 3 meses, ¿por qué? Porque los encuentros de esta comisión de proyectos es una vez al mes. Puede ser que haya llegado en un momento, o sea, la persona que está encargada de presentarlo a la comisión lo llega a leer en un periodo de tiempo, y cuando llega a la siguiente reunión puede llegar a pasar incluso 3 meses. Este sería un poco el tiempo. Una vez que ahí se aprueba, ¿no? Se dice, bueno, con esta asociación nos gustaría trabajar en este proyecto. Entonces, inicia una etapa de elaboración del proyecto en un modo más profundo, o sea, con más detalles, con más formularios. Ese proceso depende mucho cuánto puede durar. Si es que ya antes, en el anteproyecto, se trabajó con los beneficiarios, ya se hizo todo un proceso de estudio de factibilidad, etc., tal vez ese tiempo sea más corto, pero tal vez simplemente fue una idea de proyecto, ¿no? Entonces se necesita trabajar más tiempo. Eso ya nos ponemos de acuerdo con la asociación para hacer un cronograma de trabajo. Es interesante eso porque muchas veces hay muchas instituciones que escriben las condiciones para presentar un proyecto. Nosotros trabajamos con provisión de agua, financiamos hasta tanto, tal fecha es la entrega del proyecto, y se pone tal fecha para la aprobación y la confirmación o no de un proyecto determinado. En nuestro caso no es así. Nosotros elaboramos el proyecto y sobre todo insistimos mucho en el aspecto del estudio de factibilidad y la elaboración del proyecto con los beneficiarios, es decir, con los participantes. Porque vemos que un factor de éxito es trabajar bien en esta parte, ¿sí? Que las personas que van a recibir estos bienes y servicios, ¿no?, se sientan protagonistas también y que se apropien sobre todo de esas acciones. Eso tiene un impacto muy, muy, muy positivo y ya es parte prácticamente de la superación de un aspecto de la vulnerabilidad, que es la falta de reconocimiento social. Luego, una vez elaborado todo el proyecto, vamos a buscar el financiamiento. Y eso depende mucho de las instituciones a las que nos presentemos, cuánto tiempo tienen. O depende mucho de los fondos disponibles también, de donadores que hayan donado para esa área en particular. De modo tal, ¿qué es lo que queremos evitar con eso? Evitar condicionarle a las personas sobre la intervención. Digamos que en una comunidad hay muchas necesidades y la necesidad más importante para una comunidad sea la provisión de agua. Pero el financiador dice, no, yo quiero trabajar sobre fortalecimiento de las instituciones democráticas en esa comunidad. Pero a la gente no le interesa eso. Pero como es para eso que ellos tienen el financiamiento, a veces se va uno a trabajar sobre eso, que no está mal, pero quizás no viene a ser la cosa más sentida por la comunidad. Esa sería un poco la razón. Así que los tiempos van acordándose, pero desde el momento que se presenta el anteproyecto podrían pasar 3 meses para la primera respuesta. Muchas gracias y muy claro. Muchas gracias. De nada. Gracias, Lía. Juan Manuel de Costa Rica está pidiendo la palabra. Adelante, Juan Manuel. Buen día. Buen día. A todos. Si hay una asociación sin fines de lucro que ya tiene un proyecto consolidado, pero quiere desarrollar un proyecto complementario, es factible hacerlo con ustedes y otras. Si esa asociación quiere tener el aval de ustedes para tener una imagen mejor ante posibles colaboradores, puede presentarse y pedir, presentando su proyecto, su actividad, sus objetivos, etcétera, presentarse para obtener un aval de imagen.
Juan Manuel, para la primera pregunta, que decía si es que una institución ya con personería jurídica que tiene un proyecto consolidado quiere realizar otro complementario y si puede ser presentado a nosotros, sí, es posible. Es posible y es un factor también a veces de prioridad para ese proyecto, ¿no? Porque ya hay una, digamos, ya hay una experiencia, etc. Es cierto que trabajamos también o sea, nos interesa mucho trabajar con proyectos a mediano y largo plazo que tengan un fuerte impacto. Es decir, no solamente trabajar sobre microproyectos o proyectos que tienen un bajo impacto, sino trabajar juntos, ¿no?, en proyectos que tengan impacto. Y sabemos que para que tenga impacto a veces se requiere un tiempo mayor que un año. Eso por una parte. Es posible. Sobre lo segundo, muchas veces este aval que se solicita viene porque también hay entes internacionales, sobre todo, no sé, por ejemplo, la Unión Europea o otros entes internacionales de financiamiento de desarrollo, para el desarrollo, que buscan el aval de una institución o europea o que tenga también mayores fondos utilizados en el año, etc. Es posible realizarlo si es que también realizamos una colaboración efectiva con ese proyecto. Generalmente el aval se solicita porque entramos también a ser parte del proyecto, sea en la parte técnica, sea en la parte financiera. Y estas instituciones que solicitan el aval también piden una coparticipación en el aspecto financiero, por lo cual un porcentaje tiene que venir a ser financiado por nosotros también. Eso se podría dar, claro que sí, se podría dar. Lo importante es que se dé con tiempo, es decir, porque muchas veces estas instituciones ponen un tiempo X para la presentación del proyecto y si uno no está preparado con anticipación, sea con la elaboración del proyecto, sea con los acuerdos, a veces no llegamos en tiempo para poder presentarnos, porque los requisitos de estas entidades a veces son muy complejas. Sí. Y lleva mucho tiempo. No está descartado, pero yo veo que, o sea, hemos tenido experiencias que no hemos podido llegar a ese tipo de colaboración por la falta de tiempo. Gracias. Muy buenos días para todos. Bueno, mi nombre es Henry Gaspé. Mi pregunta es la siguiente. Nosotros tenemos una agencia de viajes, está constituida con Cámara de Comercio. Necesitamos el fortalecimiento. Ella podría estar en nombre de mi esposa. Bueno, como agencia, presentar un proyecto para el fortalecimiento tiene una característica de proyecto más que yo lo veo en el área de la economía de comunión. Eso por una parte, porque AMU no financia y no trabaja con proyectos en beneficio de un individuo o un núcleo familiar. Pero si una empresa tiene el deseo de presentar un proyecto que tenga un impacto social, ¿no?, lo tiene que hacer a través de una entidad sin fines de lucro. En este caso, tú hablabas también de una fundación que ustedes tienen. Las fundaciones en general son fondos que van destinados a objetivos sin fines de lucro, por lo cual la fundación en sí lo podría presentar. Ahora, si es una fundación que no está activa hace mucho tiempo, yo diría que lo importante para las asociaciones que presentan los proyectos es también pensar en la vida de estas asociaciones sin fines de lucro, que no sean fundaciones solamente en papeles, sino que realmente tengan una vida nutrida de comunidad y de personas que están interesadas en llevar adelante estos proyectos. Porque también sucede que hay asociaciones que empiezan y que muchas veces en el camino y con los años los socios se van, por distintos motivos, van dejando, ¿no? Y a veces se quedan proyectos que tienen poca fuerza de impulso desde sus asociados. Por eso también de tenerlo muy en cuenta eso. Pero en general, fundaciones también pueden presentar proyectos. Le damos paso a Jacqueline de Quito. Adelante, Jackie. Pertenezco a la Comisión de Interculturalidad. Como antecedente voy a decir que estamos trabajando, hay un equipo, de acuerdo a lo que tú nos comentabas, Lía, se siente, o sea, hay una vida,
Sin embargo, para presentar una propuesta, a lo mejor no tengamos la organización, sino es el movimiento mismo de los focolares. Entonces, ahí iría una pregunta, no sé, en cuanto al tiempo de una organización, si en un momento nosotros, porque sentimos que de pronto en este continuar para caminar necesitaremos de esa organización. Si al presentar un proyecto hay un tiempo para que esté vigente la organización como tal, a pesar de que nosotros hemos estado trabajando ya como equipo, donde participan voluntarios, focolarinos, adherentes, ¿no? Y las comunidades que son parte del movimiento mismo. Esa una pregunta. Luego la segunda, cuando hablamos de contrapartes, ¿cuáles son los porcentajes que se prevé de como aporte local? Y la tercera pregunta, en cuanto, digamos, nos es fácil mirar los aportes en cuanto a lo que es a veces actividades físicas, pero en los objetivos de nuestra organización que bien tienen, definitivamente es un trabajo a mediano y largo plazo para un impacto mayor en términos sociales, tenemos actividades que no necesariamente son físicas. Físicas puede ser, digamos, y anticipo, ¿no? Porque seguramente nos pondremos en contacto, ¿no? Necesitamos una cierta infraestructura, el trabajo de huertos, pero también una serie de actividades como estudios, educación, promoción social, ¿no? Entonces, también es la pregunta eso, ¿no? Si bien nos ha dicho que no están muy cerrados, digamos, a ciertos aspectos, nosotros consideramos que esto es algo integral, ¿no? Entonces, ¿qué tanto hay posibilidades también para este tipo de aspectos, ¿no? Estudio, educación, promoción social. Esas son mis preguntas, Lía. Muchas gracias. Gracias a ti por tu pregunta. En primer lugar, también presentación de proyectos de instituciones que están en proceso de tener su personería jurídica son admitidos. O sea, puede ser que sea una agrupación activa, pero que todavía no tiene su personería jurídica. Sin embargo, esté en proceso, o como un objetivo de la agrupación, tener esa personería jurídica, son admitidos sus proyectos, aunque todavía no lo tengan, ¿sí? Yo diría, ahora mismo en Ecuador, el proyecto que se está llevando adelante está respaldado por la personería jurídica de Obra de María Focolares, lo cual nosotros esperamos que pronto pueda también dar un paso sucesivo, porque sabemos que Obra de María tiene muchos objetivos, ¿no? Y su específico, o sea, tener una asociación de personas que sigan en esa línea, pero más en lo social sería lo ideal. ¿Por qué? Porque Obra de María tiene como sustento principal las comunidades, pero sobre todo también los focolarinos de vida comunitaria, que como saben tienen una vida bastante movida, es decir, 4 años, 5 años están cambiando de lugar. Eso no le da tampoco, o sea, si es que una figura, si es que sea el focolar como algunas de las personas cambia, es necesario que esté una estructura que dé estabilidad a los proyectos, y eso sería una asociación más específica. Por lo cual realmente de nuestra parte hay una invitación a realmente que se puedan realizar estas agrupaciones más específicas. Luego, la segunda pregunta sobre los objetivos de un proyecto, como decía hace un rato, nosotros no tenemos en un modo, digamos, o sea, no excluimos ninguna propuesta de proyecto, ningún tipo de... O sea, trabajamos con las propuestas que vienen propuestas por las asociaciones. Nosotros no decimos que trabajamos solamente en educación, o solamente en nutrición, o solamente en salud. Los proyectos que actualmente están activos han sido ideas propuestas por las contrapartes. Por lo cual, en ese sentido, hay una gran apertura. Es decir, formación o lo que las asociaciones propongan, según las posibilidades y la factibilidad de trabajar, pueden ser llevados a cabo sin problemas. Esto en líneas generales es interesante tu pregunta. ¿Por qué? Porque hay instituciones que trabajan solamente con un área, por ejemplo, solamente con formación, o solamente con provisión de agua, o solamente con salud, solamente con mujeres. Entonces es muy atinente tu pregunta, porque efectivamente sucede bastante, pero nosotros trabajamos en
en distintas áreas. ¿Y el porcentaje de contraparte? Porcentaje de contraparte. Tampoco está establecido estrictamente un porcentaje. Generalmente donde las contrapartes dan un aporte importante es en la parte de costos transversales del proyecto. ¿Por qué? Porque nosotros al presentar el proyecto a otros financiadores, estos son los aspectos que más no son reconocidos dentro del presupuesto. La parte de gestión, es decir, pagar al equipo que trabaja, pagar la infraestructura, el lugar donde se trabaja, internet, electricidad. Estos son los aspectos donde menos los financiadores están financiando. Entonces, AMU generalmente viene a colaborar en el financiamiento de este aspecto y también la contraparte asume ciertos costos de esta parte. No está establecido un porcentaje así fijo, pero viene acordado en cada situación. Gracias, Lía. Damos paso a Marta Álvarez de Colombia. Adelante, Marta. Buenos días, Lía, y todos los asistentes. ¿Cómo estás? Bueno, muy feliz de ver la real unidad actuante. Desde ese comienzo de tener en cuenta el hecho de acompañar los procesos y los proyectos desde los comienzos, de que formen parte todos los participantes. Realmente esta es la base de un cambio social y lo vemos claro. Muchas gracias por existir, muchas gracias por darnos ese método de la economía de comunión que es realmente pertinente y coherente. En segundo lugar, también, pues, esa integralidad de que financian proyectos de cualquier índole que sean de necesidad del proceso. Gracias, Marta. Si entendí muy bien, vos decías qué posibilidad había de un apoyo a estos dos proyectos. Sí, señora. Ok. Bueno, en realidad que ahora mismo darte esa respuesta no podría, porque no está no me toca decidir, digamos, personalmente. Pero sí te diría que ahora yo acabo de compartir con Wilson el documento, en modo tal que puedan también pedírselos o él compartir a toda la red los documentos de las directrices, por una parte para conocer cómo presentar los proyectos. Porque también estos proyectos que presentan al AMU tienen, como han escuchado, todo un proceso. Entonces, darte una respuesta ahora mismo me sería imposible. Sí, diría que es posible participar, presentar el proyecto y luego se va viendo las posibilidades, la factibilidad. Y para construir el proyecto, obviamente, después se acuerda, es decir, nos ponemos de acuerdo. Nos vamos poniendo de acuerdo con las contrapartes. Es un trabajo que se va haciendo y en el cual vamos, decidiendo juntos. ¿Qué otra cosa habías dicho que me llamó la atención? Bueno, me sorprende mucho cuánto está en línea. Al menos los que han nombrado, todos los proyectos que han nombrado, o sea, tú que también los demás que han hablado, realmente van mucho en línea con los valores, la visión y la misión y valores de AMU. Ahora habría que ver solamente las posibilidades, pero es un trabajo es un proceso. Así que yo diría que simplemente de poder compartir tu proyecto. Si les parece, para poder ir concluyendo, tenemos dos personas más que están levantando la mano. Vamos a dar paso primero a María Lourdes y Joseph de Arequipa y luego a nuestro hermano Manuel Lema de la comunidad de Gualapuro en Ecuador. Y con eso a ver si vamos cerrando la sesión. Adelante, María Lourdes y Joseph. Gracias. Desde 1990 hemos trabajado mucho para proponer a la gente a todas las personas, pero especialmente a la gente de bajos recursos, un producto que sea un buen alimento, un buen alimento que ayude por la salud, para el crecimiento de los niños y también contra el cáncer, por ejemplo. Se trata de la microalga spirulina que tiene mucha propiedad.
en 24 años de trabajo, actualmente en Arequipa, en nuestra ciudad, hay 11 productores medianos, no son familias, son un poco más grandes, de spirulina, de este microalga, con pozas que van de 300 metros cuadrados a 1000 metros cuadrados. Entonces mi pregunta es, con todo lo que la juventud, los Gen, en esta semana del Mundo Unido, por ejemplo, han propuesto también como deseo de hacer empresas, de hacer proyectos, también con, Wilson lo conoce, con este deseo, por ejemplo, de esta señorita de Ecuador, de hacer una producción de espirulina a un plano superior, digamos, que sería más de economía de comunión que de apoyo pequeño de AMU. Todo esto quisiera que AMU nos ayuda en los nuevos proyectos. Tenemos un proyecto, teníamos uno con el padre, ¿cómo se llama? Demeterio, que hemos visto dentro del video al inicio. Bueno, después han ido allá a 2000 kilómetros de aquí para ver si se podía producir espirulina cerca del Marañón. Y después, bueno, AMU ha apoyado más por el colegio, porque yo pienso que era también interesante y que la espirulina lo podemos hacer, yo diré, solito. No necesitamos de una ONG ahora, y es dignificante también por las personas, por las comunidades, aunque pobres, ¿no? Entonces, esto es que AMU nos ayuda a dar este espíritu, digamos, a los nuevos emprendedores y a convertir los emprendedores que han tomado una vía muy capitalista, ¿no? Okay. Yo quería solamente añadir que me encantaría que como que AMU nos retomara como una ayuda, un apoyo a las poblaciones de escasos recursos, la espirulina, que no la dejemos de lado y que sirva para ayudar a las poblaciones, sobre todo que no tienen mucho acceso a, digamos, a recursos que les favorezcan en su salud, sobre todo los niños. Entonces yo quisiera que nos den una orientación de cómo podríamos, porque tenemos ya el capital de las personas, del saber hacer, la factibilidad de lograrlo con el clima, con todo lo que, los instrumentos que ha traído Joseph ya listos. Pero quisiéramos saber que nos den un apoyo, un empuje para poder de pronto plasmar esto tan lindo del AMU acá en Perú. Gracias. Otra cosa es que el AMU quizás podría integrar este elemento espirulina dentro de otros proyectos, aunque en Haití, en Asia o en África, como un elemento de nutrición, ¿no? Y que nos los compran la espirulina aquí al Perú. Aquí Estefania, que está trabajando con los empresarios de economía de comunión, ya tomó la idea también. Però Stefania, credo che tu devi andare via, vero? Ringraziarvi tantissimo per questo momento di condivisione. Non so se vuoi tradurre. Les agradezco mucho por este momento compartido. Vi lascio con Lia, io purtroppo devo scappare adesso. Sì, vi lascio con Lia les dejo con Lia perché tengo che scappare ora. Ok, penso che posso Lia dare anche la mail di sostenitori se... Sì. Dejaré mi mail. Ok, lo scrivo la mail a tutti così... Les dejo mi mail a todos. Así estamos en contacto. Sostenitori@amu-it.eu. Sí, ahí deja su mail. Ok. Y mensajero. La trovate nella chat. Perfecto. Gracias Estefania. Gracias. Joseph y María, ustedes han traído muchas ideas interesantes, les agradezco mucho. Decirles que economía de comunión ya está, digamos, en Latinoamérica, yendo por la línea que ustedes han dicho, digamos, con AMPECON incubando empresas. En Cuba se están incubando empresas. En Argentina, con turismo sostenible, se han incubado empresas.
Ahora también en Ecuador, estos pequeños emprendimientos están tomando la línea de economía de comunión, porque como dice Joseph, no es fácil tener también el espíritu de compartir, que son un poco estos valores que vienen de la economía de comunión. Pero es algo en lo cual tenemos que formarnos. Y ustedes tienen toda esa formación ya como voluntarios, pero compartirlo con los demás es otra cosa. Entonces, en los proyectos lo que vamos haciendo es justamente crear un proyecto que incluya estos factores formativos. Formación, a veces microcrédito, acompañamiento técnico para poder, hacer esta empresa. Es que nosotros como AMU no hacemos directamente nosotros no somos incubadoras directamente. Son las asociaciones que crean proyectos de incubación de empresas, ¿sí? Entonces, por ahí sí podría llegar un microcrédito o un fondo, un capital semilla, pero a eso hay que programarlo y hay que buscar el financiamiento. En esa forma sí se logra, pero directamente no logramos, ¿sí? Es por eso que no financiamos proyectos económicos directamente a familias o personas individuales, pero a través de un proyecto que va dirigido a personas en situación de vulnerabilidad, que ya tienen este saber hacer, ¿no?, estas capacidades, etcétera, se podría llegar. Entonces yo diría, realmente se podría trabajar en un proyecto que incluya estos servicios para estas personas. Eso, sí. Gracias, Lía. Entonces, como estamos un poquito tarde, si concluimos con la pregunta de nuestro amigo Manuel Lema, de la comunidad indígena de Gualapuro, en Ecuador. Adelante, Manuelito, con usted terminamos la reunión con su pregunta. Bueno, trataré de ser lo más breve posible, hermanos y hermana Lía. Yo tengo dos preguntas. Ya, tenemos un proyecto de agua potable que ya se construyó la primera fase en un aproximado de 10 kilómetros y un monto más o menos de $1 millón con un financiamiento del Estado. El agua potable llegó con 39 litros, ya está en la zona. Nos falta para la segunda fase, que se dividen en dos, uno que es para agua de consumo humano, que está con 10 litros, y los 29 litros, que es para riego. Entonces, en lo que es agua potable, tenemos un socio muy estratégico, que es el gobierno municipal o el gobierno autónomo de la zona, que pondría un porcentaje, pero no hemos logrado cubrir todo. Y de igual manera, en la parte de agua de riego, tenemos un socio también que es del Estado, gobierno provincial, quien hizo la primera parte, quien ejecutó la primera parte en este momento, y en este momento estamos terminando de hacer los estudios de los dos, tanto de agua potable, tanto del agua de riego, ya para la fase de redistribución, porque esto es lo que nos falta. Ya, los beneficiarios, un potencial de 750 en la zona, 450 activas con mingas, con aportes, con todo lo demás. De ellos, 270 y dos familias son que también se benefician en agua de riego y también en el agua de consumo humano. Estos son más o menos un aproximado de todas las zonas. Están divididos en 6 comunidades y una comunidad. Entonces ahí mi pregunta era si hasta qué monto más o menos podría apoyar, sabiendo que ya tenemos, sería un financiamiento, un aporte comunitario, en mano de obra, que podríamos llevar un gran porcentaje, no mano de obra no calificada. El otro porcentaje que llevaría ya es el gobierno, si es en agua de riego, el gobierno provincial, y si es en agua para consumo humano, el gobierno cantonal. Ya nos falta otro porcentaje también pequeño, que bueno, ojalá terminemos lo más pronto el estudio. Eso a nivel general, uno. El otro es ya con la economía de comunión, y es interesante. Nosotros, por iniciativa propia de la comunidad, tenemos 2 bancas comunales, o llaman también cajas comunitarias, que hemos estado llevando, necesitamos asesoría, todo lo demás. Ya tenemos un tiempito que se ha caminado dentro de la comunidad. Y también, pertenezco al grupo intercultural de los focolares con quien hemos estado trabajando. Y tenemos, en uno tenemos instalado ya todo,
unas 13 máquinas para la confección. Lo que nos falta es capital para el material y para capacitación. Tenemos instalado todo, tenemos el edificio, tenemos todo lo demás. A la par están también asistiendo niños, se está apoyando a los niños para que asistan a clases, a los que no tienen internet. Están ahí. Eso hemos logrado financiar de alguna manera con algunas gestiones. Lo que nos falta es arrancar en el otro, en la parte de confección. Y a la par también estamos trabajando sí con toda la comisión, es en la parte de buscando recuperar en un lado todo lo que son las hortalizas, y ahora con el agua de riego que va a venir, va a ser un tal muy importante. Eso es más local, más comunitario. O sea, el otro agua de riego es casi una zona entera donde estamos ahora. Eso, nada más. Si entendí bien, Manuel, tu pregunta sería, ¿hasta cuánto sería el financiamiento? ¿Se podría financiar? Y el segundo... Sí, ¿hasta cuánto sería? Y el segundo, si es que existe posibilidad de financiar otro proyecto. El segundo es más local y si nos puede apoyar con el capital de trabajo. Ok, ya entendí. Bueno, en realidad nosotros como no somos una institución financiadora, no podría yo decirte cuánto, porque no es que tenemos el dinero. Lo que hacemos es trabajar juntos en los proyectos, cuando vemos la factibilidad, el estudio, los criterios, etc. Y luego buscamos financiamiento en entidades. Por lo cual, ya dependiendo de la disponibilidad que existan en estas instituciones de fondos, se puede establecer el valor. Pero en principio, no podría decirte no, que existe una cantidad X. A veces lo que sucede es que los proyectos, por la magnitud que tienen, se van desarrollando por etapas. Por ejemplo, un primer año se trabaja con unas actividades y con un presupuesto X, ¿no? O sea, primero se trabaja en la elaboración del proyecto completo, que puede ser bastante grande. Y luego se divide el proyecto en años y vamos buscando por años para que se vayan realizando por etapas el proyecto, en modo tal que nos permita buscar ese financiamiento que se necesita para cada una de esas etapas en los entes financiadores. Luego, también como le decía Marta, en este momento yo no podría decirte, ¿no?, si ya hay una posibilidad de hacer o no hacer ciertas cosas, porque no es de mi competencia. Sí, la posibilidad que hay es que ustedes puedan mirar las directrices de la presentación de proyectos y proponerlo en modo tal que luego vaya a ser estudiado por la comisión de proyecto, que es la que justamente luego confirma la posibilidad de hacer juntos un trabajo. Así que también eso, Manuel. Te invito a que puedas mirar esas directrices y que puedas hacer llegar eventualmente ese proyecto que tienen en mente, y ahí acá puedan responder. ¿Qué te parece? Muy bien. Muchas gracias, hermana. Vamos a molestar a mi hermano Wilson. Muy amable, gracias. Gracias, sí, nosotros les hacemos llegar. Carlos Ignacio, ¿querías decir alguna cosa para concluir? Adelante. Gracias, sí, primero que todo agradecer a Lía, a Stephanie. Y una última pregunta, pues nosotros queremos seguir fortaleciendo nuestras redes, seguirnos conociendo, este es el punto de partida, sentirnos de verdad la familia que trabaja por la unidad. Y una pregunta que se me queda es, me imagino que ustedes tienen también una relación estrecha con Sumar Fraternidad. Un poco, si nos puedes contar cómo es esa relación, cómo es ese trabajo, y bueno, porque también queremos seguir construyendo esas redes donde nos podamos colaborar recíprocamente. Y gracias por todas tus respuestas y por estar acá. Gracias. Carlos Ignacio, gracias a vos, gracias a Wilson y a todo el grupo, porque realmente es una hermosa oportunidad para conocernos, intercambiar y sobre todo saber lo que estamos haciendo, lo que cada uno está haciendo. Con Sumar Fraternidad ahora mismo estamos llevando adelante, o sea, hemos concluido de llevar adelante el programa de turismo sustentable del que les hablaba en su último periodo de trabajo. Y nuestra idea sería poder ver cómo podemos colaborar para seguir fortaleciendo todas las asociaciones de la red latinoamericana, ¿no? Las distintas asociaciones inspiradas por el carisma de la unidad.
Así que está en planes eso, porque vemos sobre todo la necesidad de capacitarnos para tener mayores instrumentos que nos permitan realizar nuestros proyectos, sea financiamiento, sea la parte de conocimientos técnicos, sea la parte jurídica, la posibilidad de intercambios. Así que esos son proyectos a futuro en que pienso que estaremos involucrados, todos involucrados, y espero que se pueda realizar lo más pronto. Ya empezamos a tener conversaciones con Summa Fraternidad sobre ese argumento, sobre todo, y lo que interesa mucho, poder realizar nuestros proyectos con la parte financiera, condicionada muchas veces porque no siempre tenemos todos los conocimientos para poder presentarlos a determinadas instituciones, entonces también ayudarnos en esa parte, ¿no? Por otra parte, muchas instituciones financieras solicitan acceden solamente a financiar instituciones ya un poco más consolidadas. Entonces, ¿cómo consolidar las nuestras? Porque muchas veces en nuestras intervenciones empezamos con cosas pequeñas, que también son necesarias hoy día, fortalecer y ayudar. Así que, visto que eso todavía no está contemplado en instituciones financieras más grandes, entonces también ver cómo llegar a nuestras intervenciones más pequeñas, eso también sería importante. Así que, bueno, yo creo que va a ser fundamental mantenernos en comunicación y constantemente actualizados sobre las noticias. Y eso, ahí estamos. Muchísimas gracias, Lía. Gracias. De verdad, queremos agradecerles a nombre de Unidos en los 5, a ti, a Estefania, por compartir este momento con nosotros. Como ves, aquí hay un mosaico de iniciativas, de proyectos, todos con este compromiso social, ¿no es cierto? Con el objetivo de impulsar la fraternidad, y como tú dices, tenemos que seguir en comunicación. Creo que nuestro espacio tiene como sueño unirnos, ¿no? Unirnos como digamos, una alianza latinoamericana y caribeña en un campo de acción amplio donde podamos, como decía Carlos Ignacio, ir generando sinergias, ¿no es cierto? Y apoyando a todo tipo de emprendimientos que, como digo, tienen el objetivo de impulsar la fraternidad. Entonces, creo que desde hoy sabemos que también caminamos juntos con la AMO, así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Compartiremos con todos estas líneas guía para presentar los proyectos y, por supuesto, seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Lía. Una buena noche allá y un buen almuerzo a todos por acá. Gracias, Lía. Gracias. Gracias. A ustedes. Gracias. Buen fin de semana, chao. Gracias, Lía. Hasta luego, gracias. 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 Muy amable, hermanos, gracias. Dios en los 5. Muchas gracias, muy interesante todo. Feliz día. Gracias. Gracias a ustedes. Saludos a todos desde Ecuador. Gracias, Jackie. Saludos, Gracias. gracias.